Bueno, una vez más, muy buenos días. Qué privilegio poder una vez más compartir este tiempito de edificación, de crecer juntos, de tomarnos este banquete, de comer a Cristo, porque eso es alimentarnos del verdadero alimento, del verdadero pan de vida. Así que pues doy gracias a Dios porque nos permite a través de este medio este privilegio maravilloso de alimentarnos, de crecer juntos, de ser edificados a través de la bendita palabra del Señor. Así que, bueno, mis amados, vamos a continuar en lo que es nuestra tarea. Nuestra tarea principal como hijos de Dios, y es la de ser edificadores, o también podemos decir, o mejor, colaboradores en la edificación de su iglesia, de su cuerpo, de su morada, porque eso es lo que nos corresponde como hijos de Dios. No hay otra tarea, no hay otro tema, no hay otra cosa en la cual realmente nos podamos especializar nosotros como hijos de Dios que en ser esos verdaderos edificadores, de conocer a cabalidad, a profundidad de lo que se trata esta tarea de edificación, de edificar con Él. Por eso tenemos que conocer cada asunto, ¿no? Cada detalle. Esto no se puede, el hecho de ser edificadores, un tema que se tome a la ligera, que lo tomemos por encima, porque tenemos que ser edificadores competentes, eficaces. Justamente ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Edificadores competentes, eficaces. Eso es lo que necesita el Señor. Como les decía, tiene que ser esta tarea asumida pues con mucha responsabilidad, ¿no? Porque no podemos construir de cualquier manera, sino que tiene que ser hecho conforme al diseño, conforme al orden y al propósito divino que Él estableció ya, ese propósito eterno desde la eternidad. Entonces quiero tomar algunas generalidades primero, antes de entrar en algunos temas específicos de los edificadores. ¿Cuáles son como esos requisitos, esas cualidades básicas que la Escritura misma nos da? No lo estoy inventando, sino que la Escritura nos habla acerca de esto. Y lo primero que quiero compartir es que es lo importante de tener una total claridad, mis amados, de un principio que, aunque ya lo hemos estudiado, lo hemos visto hace algún tiempo, pero es la identidad como iglesia, ¿no? Si no conocemos esto como base fundamental, como una acción, digamos, previa antes de la búsqueda del propósito, pues entonces no vamos a ser buenos constructores. Cuando hablamos de identidad, nosotros sabemos que nos habla de lo que somos verdaderamente, ¿no? La naturaleza, la sustancia misma de la que nosotros somos, y en este caso de la iglesia. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su naturaleza verdaderamente? Porque no se pueden establecer, mis amados, metas, objetivos, proyectos o tareas, ¿no? Digamos, para un organismo del cual no se conocen, digamos, ni las funciones más elementales. Creo que es lo que en algún tiempo, pues algunos caímos en esto, sí, tratamos de establecer metas para el año que viene, objetivos, tareas, pero sin conocer verdaderamente cuál era la identidad de la iglesia, cuál era la tarea, sí, la naturaleza y el propósito realmente eterno que Dios había establecido, sino que nos enfocamos en hacer y hacer cosas, creyendo que eso era lo más importante. Pero nosotros sabemos que no se trata de hacer cosas por hacer. Se trata de que lo que hagamos, lo hagamos basado en un propósito, en un diseño que ya ha sido establecido, que lo conozcamos a perfección, que conozcamos realmente cuál es la identidad de nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor, como su morada, para saber cómo es que Él quiere operar, qué es lo que Él espera de su iglesia. Ahora, en la Escritura encontramos, ustedes saben, varias figuras
literarias para referirse a la iglesia, ¿no? Estas nos ayudan a expresar, digamos, de manera más clara esa identidad de la iglesia, del cuerpo del Señor. Y teniendo nosotros entonces claro esa identidad, nos va a permitir establecer ahí sí algunas funciones que nosotros vamos a realizar, algunas tareas y acciones específicas en la cual o que vamos a desempeñar o que la iglesia como tal debe desempeñar. Y también nos permite ver y conocer más la naturaleza y el propósito, ¿no?, eterno de Dios a través de pues su iglesia, lo que Él realmente quiere para su pueblo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Él espera? ¿Qué es lo que Él desea? Así que vamos a profundizar hoy un poco acerca de esa figura o de algunas de esas figuras que el apóstol Pablo usa para enseñar a los creyentes allá en Corinto, ¿no? De lo que realmente es la iglesia, de lo que necesitan los edificadores, aquellos que se comprometen realmente a ser colaboradores, edificadores en el cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo debemos tener claridad de estos asuntos, ¿no? Porque vamos a construir es el edificio de Dios, la morada suya, no es cualquier cosa. Ahora, yo no sé, yo pensaba estudiando esta parte. Una cosa es edificar una casa, hacer una construcción cualquiera, pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el ámbito natural, cuando hablamos de un edificio, claro, allí ya la cosa es de una dimensión más grande, porque, digamos, una casa la puede hacer una persona que tiene más o menos conocimiento, una casa normal, pero cuando a mí me dicen que construya un edificio de unos 20, 30, 40 pisos o más, ahí las dimensiones ya son otras, ¿no? Eso ya no lo hace cualquier persona, tiene que hacerlo gente experta y profesional. Por eso Pablo, cuando toma la figura de la iglesia como edificio, ¿no?, que lo explica allí pues con mucha amplitud, como el edificio de Dios, que es el edificio de Dios, con todas las características que eso implica. Es decir, cuando pensamos en construir un edificio, primero hablemos en el ámbito natural. ¿Pensamos en un arquitecto o no? Mejor en un equipo de arquitectos, de ingenieros, que desarrollen obviamente unos planos, que debe haber un diseño, debe haber un fundamento, que quizás es lo más importante cuando uno habla de una construcción como un edificio de muchos pisos, una estructura obviamente que soporte todo este edificio, unas medidas claras y obviamente unos materiales específicos, que no pueden ser cualquier tipo de material, sino que tienen que ser de una calidad muy alta, porque va a soportar absolutamente mucho peso. Y entonces todo esto se integra cuando se tienen planos, diseños, un equipo de arquitectos, se integran, se implementan y entonces empieza un proceso de edificación. Es lo que Pablo nos enseña allí en Corintio, en el libro en la primera epístola a los Corintios, cómo esto no es cualquier cosa, sino que es todo un proceso donde se fusionan todos estos elementos y entonces se puede llevar a cabo una construcción con éxito. Ahora, Pablo no concibe, ¿no?, él no concibe de ninguna manera esta tarea de la edificación como un suceso instantáneo, ¿no?, donde el producto final pues aparece de forma automática, de la nada. No, en ninguna manera. Pablo concibe esto como un proceso orgánico, ¿no?, en el cual de una manera, digamos, práctica, natural, Dios lleva a cabo sus planes. Así es como Pablo nos lo explica. Ojo, estamos hablando de los planes de Dios, no de nuestros planes, porque una cosa es lo que nosotros, digamos, en nuestras locuras, en nuestra autosuficiencia queremos construir y hacer como nos parece, pero son los planes de Dios. Por eso que Pablo es muy cuidadoso con esto y nosotros tenemos que serlo en esta tarea de la edificación, porque mis amados,
Ya estamos terminando, este año ha sido un año diferente, hemos aprendido muchas cosas a través de estos medios virtuales como nos hemos estado edificando, pero no podemos quedarnos aquí, acomodarnos ya porque tiene también, creo, su parte peligrosa, donde de pronto nos conformamos mucho, ya no tengo que ir a ningún lugar, sino que aquí en mi casa, en la comodidad de mi casa, miro un video, me conecto y como que la cosa fácil es, pero creo que no debe ser. Esto es un proceso transicional que vivimos donde aprendimos muchas cosas y seguimos aprendiendo y la iglesia siguió avanzando, pero no podemos quedarnos allí. Este es un proceso, un plan de Dios que no se detiene. El proceso de edificación de su iglesia, de la iglesia del Señor, no se detiene por una pandemia, no se detiene por circunstancias pasajeras. Esto tiene que seguir y tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir proyectándonos. Por eso estaba pensando que está terminando casi este año, este periodo, y de alguna manera tenemos que irnos proyectando, tenemos que ir pensando en cómo vamos a seguir este proceso de edificación en el año que viene. Si vamos a necesitar un lugar, cómo lo vamos a hacer. Por eso les invito también de corazón para que desde ya estemos pidiendo guianza, dirección al Señor. ¿Cómo vamos a seguir este proceso de edificación? ¿Cómo nos vamos a seguir preparando para hacerlo pues de la mejor manera? Sabiendo que no es cualquier cosa lo que estamos edificando, que el llamado que Dios nos ha hecho de ser participantes, colaboradores, es de una responsabilidad muy grande. Sabemos, por eso nosotros también, que en esto no hay o no existen acciones mágicas, ¿no? En el reino de Dios, sino, es decir, que las cosas se dan así de un día para otro, sino que son principios prácticos que conducen a la realización de esos planes de Dios que Él ha establecido. No nuestros planes, repito, sino los planes que Él ha establecido para nosotros. Así que, por tratarse, mis amados, de una tarea tan magna, tan solemne, de tanta responsabilidad como es la edificación, pues requiere de ingenieros, requiere de arquitectos profesionales, no aprendices. Esta tarea no la puede hacer gente incompetente, inexperta, a ver cómo practica. ¿Ustedes se imaginan? Construyendo el edificio, bueno, en Bogotá creo que tenemos ahora uno más alto que la Torre Colpatria, allá en la 19. Cuando convocan y quieren hacer un edificio, los que quieran aprender, los que quieran ayudar, entonces venga, aquí se necesita gente que venga a ayudar. No, yo me imagino que contrataron al mejor equipo de arquitectos y de ingenieros. Primero, especialistas en diseños, en planos, en estructura. No cualquier tipo de personas podían convocar. La obra del Señor, mis amados, es más importante que cualquier edificio físico, natural en el mundo. Es su iglesia la que Él quiere edificar. Y estoy seguro que Dios no va a convocar y no convoca porque si vengan los que quieran, como puedan, sino convoca a hombres y mujeres entendidos, que se preparen, capaces de entender unos planos, un diseño, que puedan comprender la perspectiva del dueño, del gran maestro, del gran diseñador. Entonces esto no es a la ligera, esto no es el que quiera, sino que todos tenemos que prepararnos. Obviamente, está abierto para lo que quieran, sí, pero con una responsabilidad de prepararnos, de ser entendidos, de escudriñar, conocer detalles, conocer a profundidad de qué se trata esto. Estos planes, el plano que está en la Escritura, hay que conocerlos, hay códigos que tienen que ser revelados. Esto no se construye, la iglesia del Señor, mis amados, no se construye así a la ligera, ni en forma mágica va a aparecer una iglesia, no. Bueno, cuando entendemos lo que es verdadera iglesia, desde su identidad, su diseño y su propósito, conforme a lo que Dios estableció. Así que, bueno, cuando se toma a la ligera, nosotros ya hemos escuchado y seguro que hemos visto noticias y a través de la historia hay ejemplos de tragedias que han ocurrido donde se han perdido muchas vidas y recursos por causa de que las cosas, digamos, fundamentales
han sido desestimadas, fueron desestimadas. Quitémosle un poco de cemento, no usemos ese hierro, creo que no es necesario. Y entonces algunos han caído ahí en demeritar y desestimar las cosas que son fundamentales en la construcción de un edificio. Y esto ha causado realmente muchas pérdidas, muchos recursos, cosas que se hubiesen podido evitar. Entonces, no podemos ir corriendo. Esto no se trata de correr. Se trata de ir paso a paso. Pero se trata de construir realmente conforme al diseño divino. Ahora, muchos ministros, edificadores de la casa de Dios, tenemos que decirlo, han caído en esta trampa, ¿no? Donde quizá el reconocimiento, la aceptación pues del sistema religioso de este mundo está basado más en números, está basado en apariencia, está basado en cosas que se hacen. Pero esto no se trata tanto de hacer cosas, sino entender, repito, un propósito. Y esto no es otra cosa que una actitud, digamos, facilista, donde solo nos interesa lo cosmético, que se va bonito, qué sé yo, sin entender estructura, sin entender diseño, sin entender la arquitectura divina, que tiene una trascendencia eterna, ¿no? Entonces, cuando se preocupa más por lo cosmético, se deja de un lado lo ético, lo que realmente tiene valor. Y por eso es que ocurren este tipo de cosas, ¿no? Les interesa más el estilo de cómo se dicen y algunos por eso desarrollan su estilo propio. Y ahora, con esto que estamos hablando del internet, de las redes, algunos se han vuelto muy expertos y tienen su estilo propio en las transmisiones y quizá lo hacen muy bien, maravilloso, pero es más importante que lo que se dice es, digamos, la sustancia de lo que se dice, ¿no? Realmente la profundidad, porque si nos preocupamos solo por las apariencias, solo por lo cosmético, por el estilo y no la sustancia, la profundidad de aquello que se dice, pues entonces, claro, quizás mucha gente le va a gustar y tal vez tenga mucha aceptación de mucha gente, pero más adelante vamos a ver que la Escritura nos declara la obra de cada uno será probada por el fuego. Y tenemos que ver si está de acuerdo con el diseño original, con el orden y la naturaleza y el diseño de Dios. Entonces no es así de hacer las cosas por hacerlas. Ahora, nadie, escúcheme esto, nadie puede ser un edificador competente, eficiente, si no conoce el propósito eterno. Seguramente hemos visto mucha gente, edificadores, mire todo lo que he edificado. Pero preguntamos, ¿y conoces el diseño original? ¿Estás de acuerdo conforme al diseño eterno? ¿Cómo así? Esto es lo que Dios me ha mandado a hacer. Y mira la gente que tengo y mira el edificio. No nos engañemos, mis amados. No podremos ser realmente competentes sin un conocimiento, entendimiento pleno de un propósito eterno. Y un propósito que está garantizado en un nuevo pacto, en el nuevo pacto. Pero a veces ni siquiera eso entendemos. ¿Qué corresponde al nuevo pacto? ¿O qué corresponde al antiguo pacto? ¿No? Ahora, un nuevo pacto por medio del cual el Padre eterno, a través del Hijo eterno, recuerde que esto es de trascendencia eterna, ¿no? Se propuso edificar su iglesia como una ciudad eterna. Aleluya. Donde fusionados en plenitud expresan la gloria eterna de un reino que es eterno. Esto, mis amados, es de trascendencia, es de dimensiones eternas. Esto no es algo cosmético, natural. Esto no es cuestión de hombres. Esto tiene trascendencia eterna. Por eso tiene que ser revisado muy cuidadosamente. Bien, vamos a mirar entonces algunos, seguro que hay más, algunos requisitos de los edificadores competentes que están basados en 1 Corintios, que creo que lo conocemos bien. Hemos tenido, creo, algún seminario también donde nos hablaron mucho acerca de estos principios que encontramos en Corintios 3, que son los requisitos esenciales, que son ineludibles. Esto no lo podemos pasar. Si alguien quiere ser un edificador, colaborador eficaz en la construcción del edificio de Dios, que es su iglesia,
no puede pasar por alto, no se pueden pasar por alto estos requisitos que están aquí establecidos, que el apóstol Pablo, un gran conocedor, aquí se reveló Cristo y su iglesia los estableció aquí como algo ineludible, algo que no se pueden pasar por alto, sino que todo edificador que ha sido llamado por Dios, si realmente ha sido llamado por Dios, pues debe tener en cuenta, entender, para poder cooperar de una manera excelente y respetar esos principios que están establecidos aquí. Bien, el primero de ellos lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 10. Dice así la Escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El primer requisito para un edificador competente tiene que ver con el hecho de que se requiere ineludiblemente la gracia de Dios. Se requiere la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo sabía perfectamente, mis amados, que su función como obrero en el edificio de Dios, que estaba llamado a construir, estaba basada en el favor inmerecido de Dios, en esa gracia, ese favor inmerecido de Dios, no en que era un merecedor o digno de ello. No, él tenía claro que estaba basado en ese favor inmerecido que él había recibido de parte de Dios. Él sabía perfectamente que no era por sus capacidades, no era por sus talentos, no era por su trayectoria personal, no era por su hoja de vida. No. Él lo primero que tenía claro, y lo primero que nosotros debemos tener claro, mis amados, es que es por la gracia de Dios. Que se requiere es la gracia de Dios para ser unificado. No se requiere de mis habilidades, tanto como la gracia de Dios, que tienen su valor, su gracia en nosotros. No sé, seguro que están de acuerdo conmigo que el hecho de ser llamados a ser edificadores es un altísimo privilegio, es un honor ser escogidos por Dios para participar en este proceso como colaborador de la iglesia del Señor, como colaborador en sus planes divinos, en los planes que Él ha establecido. Pero mis amados, no hay nada, escúchenme, no hay nada en los edificadores que los haga dignos de ser sus obreros. En nosotros mismos no hay nada que le haya encontrado. Es su gracia en nosotros. Bendito Señor, gracias porque le plació escogernos por su gracia y su misericordia. No es porque haya algo de nosotros que nos ha escogido, y esto nunca se nos debe olvidar. Cada día yo debo recordar que he sido escogido por su gracia y que para ser un edificador eficaz se requiere es de la gracia de Dios, no de otra cosa que yo pueda aportar. Solamente es conforme a la gracia de Dios. Así que lo único que debemos tener, mis amados, que es gratitud. Solamente gratitud en nuestro corazón. No hacer nada por nosotros mismos, por ganancia personal, no por conveniencia, ¿no? No esperamos que Dios nos dé algo a cambio, porque de hecho ya nos lo dio todo en Cristo Jesús. Él ya nos lo da todo, así que no hacemos para que Él nos dé. Todo lo que hacemos es porque hemos recibido su gracia bendita, que nos ha escogido, que nos ha dado la capacidad y que nos ha dado el entendimiento. Es su gracia. En segundo lugar, segundo requisito, se requiere tener conocimiento del fundamento y del diseño de Dios, lo que veníamos hablando. Este es un requisito infaltable, ineludible, no se puede pasar por alto de ninguna manera. Ahí mismo, en 1 Corintios 3, leamos 10 y 11, una vez más, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire
cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se requiere tener un conocimiento pleno del fundamento y del diseño de Dios. Pablo es el experto arquitecto de esta edificación, ¿no? Y receptor de esa gracia de Dios, a quien le fue revelado ese misterio tan maravilloso. Así que esto le permite explicar, digámoslo así, de una manera, o explicar la naturaleza de este fundamento de una manera muy explícita, muy práctica. Pero miremos lo que significa fundamento, que a veces nosotros pasamos por encima, pero dijimos hace un rato que en esos ejemplos de esas tragedias que han ocurrido, muchas tragedias en las grandes construcciones, se ha debido a que se ha desestimado algunas cosas fundamentales, es decir, parte del fundamento. Y aquí es donde no... Mire, en la parte exterior se pueden escapar algunos detalles, tal vez. No en lo estructural. Quizás en muchas cosas externas tal vez se pueden escapar muchos detalles. Pero en el fundamento no se puede escapar ni el más mínimo detalle en cuanto al material, en cuanto a las medidas, en cuanto a todo lo que se ha establecido conforme al diseño original. Porque si no, terrible sería. La palabra fundamento proviene de un vocablo griego que es temelios. Y en este contexto de Corintios significa colocar la subestructura. Colocar la subestructura. Es decir, cuando hablamos de suelo y subsuelo, subsuelo es lo que está debajo del suelo. Cuando hablamos de la subestructura es lo que está debajo de lo que vemos, de la estructura. Todo lo que está debajo. Ahora, sí. Estamos hablando de un edificio, no de una casita, no de una cabaña cualquiera, sino de un edificio. Entonces nos podremos imaginar cuál será ese fundamento. Entonces colocar esa subestructura es el descanso, digámoslo así, donde todo lo exterior, todo lo que se ve es mantenido o es sostenido. En el caso de la iglesia, refiriéndose obviamente a Jesucristo, es donde descansa. Hemos también tenido algunos seminarios, tenido mucho tiempo como en la parte de la edificación que hemos tenido en cuanto a conocer a Cristo, porque Cristo es el único y el verdadero fundamento. La pregunta es, mis amados, ¿qué tanto le conocemos? ¿Realmente le conocemos? Porque si no conocemos el fundamento, si no le conocemos a Él, su vida, su naturaleza, su obra perfecta, la obra de la cruz, tenemos que conocer el detalle, no que nos lo contaron, no como una historia que leímos, sino que se ha revelado verdaderamente, Cristo revelado a nuestros corazones, como el Hijo de Dios, como el Señor de la vida, conociendo su esencia, su naturaleza, sus riquezas. No se pueden obviar allí detalles, hay que conocer a cabalidad y a profundidad ese verdadero fundamento. Entonces Cristo, y nada más que Cristo, es la roca sólida, única y eterna de los siglos. No hay otro fundamento, es la roca eterna, el fundamento verdadero de su iglesia, de ese edificio llamado iglesia, es Jesucristo. Ahora, el fundamento entonces, mis amados, es el que determina tanto el peso como el tamaño del edificio que nosotros vamos a construir. Nunca, escúcheme esto también, que es bien importante, nunca se puede construir un edificio más grande de lo que el cimiento puede soportar. Jamás. Jamás se podría, porque, ¿qué pasa? Las consecuencias serían tremendas. Tarde o temprano habría una tragedia, se iría al piso. Y entonces se perdió vidas, tiempo, recurso, que es lo que nos ha pasado en muchas ocasiones. Invertimos tanto recursos, tiempo, en algo que no teníamos claro cuál era el fundamento aún y nos pusimos a construir creyendo que estábamos haciendo muchas cosas, que estábamos muy adelantados. Quizá tenemos que empezar de cero y quizá es lo que Dios nos ha llevado en este tiempo,
hace algunos años en que venimos. Nos llevó a cero, para empezar de nuevo, pero para hacerlo de la manera correcta, con el entendimiento correcto de los planos, del diseño. Y no hay afán en esto, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Es lo mismo que sucede con un edificio natural, lo que sucede con la iglesia de Cristo. Una iglesia edificada en un fundamento incorrecto o inadecuado, no podrá alcanzar la altura que realmente pues, el Señor pretende que alcance, aunque el hombre crea que lo está logrando. Si hay un fundamento incorrecto, inadecuado, jamás podrá alcanzar esa altura, esa medida que el Señor quiere, jamás lo va a alcanzar. Desafortunadamente en esta tarea, repito, de edificación, ¿no?, de la iglesia, en muchos lugares se carece de esa arquitectura apostólica, de esa ingeniería profética, ¿no?, que establezca un fundamento sólido, una estructura correcta, ¿no?, en el cual estamos edificando para que haya un crecimiento integral de los santos, sino que a veces hay un desbalance, encontramos de una forma increíble, ¿no?, donde uno es el que resalta, uno es el que brilla, el otro no. Bueno, hay un versículo que quiero que miremos ahí adelantico en Efesios, hablando de esto, esa arquitectura apostólica, ingeniería profética. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, vamos a leerlo. Dice Efesios 2, 20 al 22. Edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Aleluya. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es un pasaje maravilloso que nos apoya esto que estamos diciendo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No hay otra piedra que pueda servir como ese fundamento. Pero mire el 21. En quien todo el edificio, ¿en quién? ¿Quién es ese quien? En quien todo, es decir, en Cristo, en ese fundamento, en quien Cristo, todo el fundamento, todo el edificio, ¿qué? Bien coordinado va creciendo. Esto tiene que ser una coordinación, tiene que ser algo coordinado y parejo, no puede ser desequilibrio, que crece más de un lado o del otro. Es un crecimiento coordinado, parejo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Recuerda que estamos hablando de un organismo vivo, ¿no? Piedras vivas, a través de la cual se está construyendo este edificio. Va creciendo para ser templo santo del Señor. Luego el 22, de nuevo, en quien vosotros también, en quien, es decir, en Jesucristo. ¿Ese quién es Jesús? En quien nosotros o vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Miren lo hermoso. En quien el edificio crece, pero en quien nosotros también crecemos. Crece el edificio, crecemos nosotros como hijos, como edificadores. También estamos creciendo allí. Esto es maravilloso y esto es cuando realmente lo estamos haciendo conforme al diseño de Dios que ocurre realmente ese crecimiento. Algunos, por ignorar entonces el propósito, la naturaleza, el diseño y el verdadero fundamento de la iglesia que están edificando, ¿qué es lo que hacen? Se enredan más en discusiones, en divisiones, ¿no? Porque confunden los rudimentos y los argumentos, digamos, doctrinales con el fundamento verdadero que es Cristo. Y entonces se arman unas discusiones acerca de rudimentos, cada uno tiene sus argumentos, quizá válidos de lado y lado, pero por estar en esto desconocemos el verdadero fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar. En tercer lugar, tercer requisito, se requiere de supervisión apropiada. Entonces volvemos ahí a nuestro pasaje en Primera de Corintios,
Versículo 13 dice, bueno, leamos el 12 y el 13. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, que ya vamos a hablar ahorita acerca de esto, plata o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, es decir, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Se requiere que haya una supervisión apropiada. No puede dejar que avance sin hacer una revisión periódica, detallada de cómo está avanzando, ¿no? Por eso este es un llamado muy serio, mis amados. Esto no se puede tomar a la ligera, como tal vez a veces lo tomamos como folclóricamente. La edificación de la iglesia es un asunto muy serio. Y se tiene que inspeccionar el trabajo, se tiene que ser muy cuidadoso, no construir tampoco de pronto sobre la base de los antivalores que este sistema humano y religioso, ¿no? Usa, digamos, para distorsionar el diseño divino. Entonces hay que tener cuidado sobre qué estamos edificando. ¿Está realmente el fundamento? ¿Está todo en la medida? ¿Está todo en su lugar? Tiene que haber una supervisión, porque al final la obra de cada uno, dice, será probada. El fuego la probará. Entonces tiene que haber una supervisión. Obviamente algunos quieren realizar sus planes personales, propios, egoístas, sus sueños personales. Yo quiero alcanzar esto, quiero tener un edificio así, quiero tener unos 20,000 sueños personales. Pero a veces para alcanzar esos sueños personales, lo triste es que se usa el nombre de Jesucristo para esto, y valiéndose de la predicación del Evangelio para cumplir sueños personales. El Evangelio no es para eso, para cumplir ningún sueño a nadie. Ese es el proyecto de Dios. Este es el diseño de Dios, es el propósito eterno, mis amados. Ahora, edificar la iglesia del Señor tampoco es un asunto de programas, por eso que hay que estar revisando. Debe haber una revisión continua. No es un asunto de programas religiosos, no es de tener una multitud de gente, no es de tener, construir auditorios ostentosos, de usar los mejores equipos. Esto creo que ya lo hemos estudiado, pero eso tiene que quedar muy claro. Eso no es la construcción de la iglesia del Señor. Esto realmente, construir la obra del Señor, es un asunto, mis amados, de dar a conocer a Cristo, de dar a conocer el poder de su resurrección. Es un asunto de exaltar su bendito y santísimo y glorioso nombre. Se trata de decirle al mundo, mis amados, que en Cristo y solo en Él, y solo Él es el fundamento firme, seguro, sobre el cual cada uno puede construir su vida, que no hay otro fundamento. Así que no nos equivoquemos, mis amados. Este es el verdadero edificador, el que entiende verdaderamente de lo que se trata. Si no, estamos jugando a ser iglesia y no estamos haciendo realmente la obra que el Señor nos ha llamado. El cuarto requisito, ya vamos a terminar. Se requiere utilizar los materiales correctos, lo que leemos en el versículo 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Pablo aquí nos habla de dos tipos o dos categorías de materiales de construcción diferentes entre sí, no solo por su apariencia, sino también obviamente su característica, su consistencia, su sustancia, su naturaleza. Es muy diferente la naturaleza de la madera, el heno, la hojarasca, a la naturaleza del oro, la plata y las piedras preciosas, ¿no? Ahora ahí dice que estos materiales serán sometidos a prueba de fuego para definir su calidad y su durabilidad y si están de acuerdo con el diseño divino. Entonces, tal vez en una edificación, o tal vez no, en una edificación inmensa, una pequeña piedra de oro, pues tal vez no se destaque mucho, no sea tan visible como tal vez lo sea un montón de madera, ¿no? Pero su valor, pero su utilidad es muchísimo mayor. Mis amados, porque nosotros sabemos que piedras preciosas significan joyas.
joyas finas, materiales muy finos que demuestran las riquezas de Cristo. Aquí nos habla de las riquezas de Cristo. ¿Con qué estamos construyendo la iglesia? ¿Con los materiales más finos, durables y que soportan la prueba? ¿O solo con material que se desvanece tal vez con el fuego, con el viento, con la lluvia? Estos materiales son los que engalanan la obra de Cristo. A la iglesia la engalanan como su cuerpo, porque hay calidad de materiales, porque se están respetando los diseños, el orden, la naturaleza. La paja y el heno pueden servir quizá para, no sé, construir el techo de una cabaña, de una casa, pero es un material muy, muy inadecuado para construir un edificio y mucho menos para construir un palacio de gobierno. Es material muy inadecuado. Así que nosotros, los edificadores del reino, debemos entender que el Rey, mis amados, nos llamó, fue a edificar la iglesia del Dios viviente. No cualquier choza ni cualquier cabaña, mis amados, sino la iglesia del Dios viviente, que es columna, dice la Escritura, y baluarte de la verdad. Fuimos llamados a construir su casa, la casa de gobierno, para entrenar a los embajadores del reino. Esto no es cualquier cosa, el llamado que Dios nos ha hecho. En quinto lugar y último, de los requisitos que queremos nombrar acá, se requiere la aprobación divina. Versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mis amados, en esta tarea que tenemos nosotros como edificadores, colaboradores, sabemos que la calidad de la obra tiene que ser probada. Entonces, si no es probada, o sea, no pasa, digamos, la prueba, no se puede seguir construyendo. Para ver, obviamente, cuál es su fidelidad al diseño original, al orden y al diseño, ¿no?, de los materiales que fueron establecidos en el diseño divino, en lo que ya se estableció. Si no es aprobado, nada se puede hacer. Me hace acordar, para ilustrar un poquito esto, que en la empresa donde estoy trabajando ahorita, antes de hacer cualquier trabajo que se tenga para el día, primero tiene que pasar el supervisor de calidad, de revisión de la calidad, y tiene que revisar las medidas milimétricamente, y tiene que revisar la calidad del material que se está usando allí, que sea el que está establecido en el diseño. Si no hay la firma, si no se tiene la firma del revisor de calidad, no se puede hacer nada, y a veces toca esperar un tiempo porque cualquier cosa falla. Para cosas naturales, para cosas sencillas. Y nosotros pretendemos a veces, sin tener la aprobación, no, yo construyo como yo quiero, a mí me gusta así. Pero esto no se trata de gusto, mis amados. Esto no es por emoción. Si en lo natural requiere la aprobación, ¿cuánto más en lo que estamos construyendo, llamados a construir la iglesia del Señor? Debemos tener la aprobación, el material adecuado, porque, ojo, será probado. Ahora, cuando nuestra obra sea aprobada delante del Señor, seremos recompensados de acuerdo con lo que permanezca, porque tal vez haya muchas cosas que no permanecen. La obra de cada uno, dice, será examinada bajo fuego divino. Esto no es que la revisa el presbiterio, la revisa el reverendo y da la aprobación. No, es con el fuego eterno. Así que por eso es importante destacar, mis amados, esto es bien importante. Quiero que pongan la atención, porque lo que el fuego purifica, o mejor, el fuego viene a purificar la obra, no purifica al obrero,
sino que prueba es su obra. El fuego viene para probar la obra que aquel ha realizado, que el obrero ha realizado. No el obrero. Eso debe quedar bien claro. El fuego no viene para purificar al obrero, sino para purificar la obra que él realizó. Así que si un obrero hizo mucho trabajo terrenal, pero lo hizo incorrecto, pues será tal vez como si no hizo absolutamente nada. Su obra será quemada, se desvanecerá, no tendrá ninguna trascendencia ni aquí ni eterna. O tal vez aquí para alguno, oh, ¿qué obra hizo? Pero de acuerdo al diseño divino, al diseño eterno, no tiene ninguna trascendencia, será intrascendente. Por eso, mis amados, es vital reconocer que la cantidad de trabajo no será evaluada, sino la calidad de la obra. No la cantidad, sino la calidad de la obra que se realiza. Por eso Pablo nos exhorta, quiero que miremos esta última cita y ahora sí terminamos ahí. En Primera de Timoteo, vamos allí adelante a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto lo leemos así fácil. Debe tener el chulito, la aprobación, la firma, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Presentarnos a Dios como obreros aprobados. Bueno, esa sería la pregunta. ¿Somos obreros aprobados por Dios o aprobados por el hombre? O tal vez por nosotros mismos. Es una buena pregunta. Por eso, mis amados, lo importante al final de cuentas no es ser un ministro afamado, famoso ante el criterio pues, de los hombres, sino ser un ministro aprobado ante el juicio de Dios. Necesitamos ser aprobados por el Señor como edificadores. ¿Qué responsabilidad tan grande es esta, mis amados? Yo sé que hemos hablado mucho de esto, pero pensando, como les decía al principio, en la proyección, en la tarea que nos ha correspondido, porque no hay otra. Porque algunos dirán, bueno, ¿y el otro año qué vamos a hacer? No hay otra cosa que hacer. Esa es la tarea a la cual fuimos llamados, seguir construyendo, seguir en este proceso de construcción de la iglesia del Señor. Es lo que Él nos ha llamado a hacer. Somos sus colaboradores, somos su labranza, que nos ha escogido por su gracia y por su misericordia. Por eso, mis amados, yo les motivo a que hagamos una pequeña reflexión y nos examinemos. ¿Cómo está nuestro proceso de preparación como arquitectos de la obra de Dios? Como constructores. Nos estamos verdaderamente especializando. Conocemos los planes, los diseños. Somos capaces de leer los códigos que traen estos planos para dicha construcción. Porque no hay otra forma de que sean aprobados. Seguimos en este proceso. Sé que cada uno de ustedes, la mayoría, si no toda la mayoría, un 99%, estamos en ese proceso y somos conscientes del llamado y de la responsabilidad tan grande que nos ha sido encomendada, que esto no es cualquier cosa. Entonces, les invito para que nos vayamos proyectando, para que estemos orando y proyectando, no en qué hacemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, sino cómo hacer mejor nuestra tarea, preparándonos mejor, trabajando en equipo de una manera mejor, aprovechando el tiempo de la mejor manera para que juntos podamos desarrollar esos diseños, esos planos que ya nos fueron dados en el construir la obra que Él nos ha mandado a construir. Vamos orando, vamos escribiendo cosas, detalles que a veces vienen a nuestra mente, pero que si no nos notamos se nos olvida. Y estemos orando para que en la proyección del año que viene no inventemos tareas, funciones nuevas, sino que lo hagamos basado en lo que ya nos ha sido establecido, pero con un conocimiento mayor, con un conocimiento de causa, como ingenieros que nos sentamos a leer los planos y entonces examinamos, nos falta esto, esto tiene que ir más coordinado, esto tiene que tener esto,
Eso es lo que les invito, mis amados, en este tiempo, para que vayamos mirando, preparándonos y trabajemos de una manera coordinada como ese equipo que somos, de trabajadores, de obreros aprobados. Y la meta es que todos, no es porque esto no es de unos, lleguemos a ser esos verdaderos edificadores competentes y poder inclusive ayudar a otros que quizás están en ese proceso, pero tal vez vemos que no están llevando bien los procesos, podemos de alguna manera contribuir, colaborar, porque estamos aprendiendo de lo que se trata el construir este edificio que es la obra del Señor. Bien, mis amados, espero que esta palabra haya quedado en sus corazones, sirva como una reflexión y como un crecimiento y como algo que nos lleva a seguir creciendo, a seguir preparándonos aún más en el año que viene, no a que nos conformemos, sino que realmente hagamos mejor nuestro trabajo. Así que démosle gracias al Padre Celestial por esta palabra que es alimento, que es vida. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, bendito Rey, en este día. Gracias, Señor, porque nos llamaste por tu gracia y tu misericordia a ser esos colaboradores eficaces, competentes. Ayúdanos a prepararnos verdaderamente con diligencia, con una conciencia verdadera de que debemos entender de que el llamado es grande, la responsabilidad es grande, no como llevando un trabajo a la ligera, sino entendiendo que el llamado o la naturaleza del llamado es de una responsabilidad muy grande. Señor, que la gracia, el entendimiento, la sabiduría de Dios esté en cada hijo tuyo de Casa Vida en Plenitud, para que juntos continuemos haciendo esta tarea de edificación ardua, pero que seguros que contigo, con la gracia tuya, con la ayuda tuya podemos lograrlo, porque somos colaboradores suyos, Señor. Gracias por esta casa, gracias por cada hogar, por cada familia. Gracias por estos tiempos maravillosos que nos permites compartir, que nos permites crecer juntos, que nos permites alimentarnos y crecer en el conocimiento de Cristo. Muchas gracias, Señor, te doy por esta oportunidad maravillosa, que cada uno de nosotros podamos disfrutar de lo que ya nos ha sido dado, de la vida, de la paz, del reposo que tenemos en ti, bendito Rey. Gracias, y a ti la gloria, a ti la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Un saludo a todos mis amados y pues más adelante esperamos esos aportes donde juntos podemos crecer.